Un rato. Muy bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Como están observando, vamos a desarrollar el tema relativo a la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Primera Guerra Mundial, entonces vamos a desarrollar este tema muy interesante, el origen de muchas cosas se van a originar con esto. Bien. Entonces la Primera Guerra Mundial empieza en el año de 1914. Vamos a ver por qué hecho precipitó la Primera Guerra Mundial y termina en 1918. Algunos textos aparecen hasta 1919 porque están considerando el documento legal que termina la guerra, es decir, el Tratado de Versalles. Pero es cuestión de criterio, no se preocupen. Bien, antes que estalle la guerra, los años anteriores al estallido de la guerra, los años prebélicos, vendrían a ser unos 43 años antes que se inicie la guerra, que estalle la guerra. Hay un periodo conocido en la historia como la paz armada. Como estamos viendo allí, dice, fue una época de aparente paz, ¿no? Pero esta paz era una paz hipócrita, una paz amenazada, si se quiere llamar, por el intenso armamentismo entre las potencias europeas. Claro, porque paramos a hablar, pero ¿qué? Estamos hablando de paz. ¿Por qué se dice armada? Entonces, ¿qué quiero decir acá? Que es una paz eh, amenazada por la carrera armamentista entre las potencias europeas. ¿Y por qué las potencias europeas se estaban armando? Porque saben de que tarde o temprano iba a estallar una guerra. ¿Y qué es lo que motivó esta carrera armamentista entre las potencias? Básicamente, pues son varios temas, pero básicamente encontramos acá la rivalidad de índole colonial, la rivalidad imperialista entre las potencias. En la segunda revolución industrial, recuerden ustedes, los países que van a competir con Inglaterra por los mercados mundiales, por las colonias mundiales, fueron Alemania, Francia, Estados Unidos, okay, Japón en el oriente. Entonces, esos países compitieron con Inglaterra en el control, en el dominio de los mercados, de las colonias. Entonces, naturalmente que Inglaterra no se va a dejar, Inglaterra no va a permitir que le quiten ese primer puesto mundial. Entonces Inglaterra se va a preparar. Alemania, que fue un país nuevo, un país que recién se formó, porque antes era Prusia, recuerden ustedes, pero luego en 1871 Prusia logró conquistar varios pueblos, varios otros pueblos, y con esto se completa la unificación de Alemania. Naciendo así el Imperio Alemán. Entonces Alemania, como se formó, diríamos tarde, también tarde Alemania se va a preocupar por la carrera, digamos, colonial, van a buscar colonias, pero va a ver Alemania de que todo prácticamente estaba ya repartido por Inglaterra y quizás por Francia. Entonces Alemania va a querer entrar a las colonias inglesas, a las colonias francesas, cosas que no le van a permitir, porque la industria alemana estaba creciendo y necesitaba por los mercados, necesitaba colonias para satisfacer sus demandas industriales. Entonces viene aquí la rivalidad, viene la rivalidad. Entonces esta rivalidad colonial se expresa a través de la carrera armamentista, es decir, la única manera de lograr solucionar mis problemas industriales, ¿qué cosa es? La guerra. Entonces, todo esto se va a observar durante este periodo. Ahora, los países trataban de mantener una paz, trataban de mantener paz, trataban de evitar guerras, pero era una paz hipócrita, ¿no? Porque tarde, digamos, todo el mundo se estaba armando para la guerra. Entonces, ese va a ser la paz armada, una época de aparente paz que estaba amenazada por el intenso armamentismo entre las potencias europeas. Había mucha tensión. Un momento, por favor.
Ahora sí, ya regresado ya. Tuve un problema, lo solucioné. ¿Me están escuchando ahorita, chicos? Sí, profesor, sí se lo escucha. Ah, ya, ok. Entonces vamos a continuar con la clase. Entonces les hablaba que la paz armada es el periodo inmediatamente anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial. Una época de aparente paz, una época digamos, de calma aparente, pero esta paz estaba constantemente amenazada por la carrera armamentista entre las potencias. Es como decir la paz armada, si quiero hablar de una manera si metafórica, es como la calma que precede al temporal. Entonces, eso es la paz armada. Ahora, también en este periodo hay que reconocer de que algunos autores le llaman también la Belle Époque, es un término francés, la bella época, porque paralelamente a esta carrera armamentista, eh, eh, ¿qué vemos, no? En un desarrollo científico, cultural de la época, ¿ok? De la época, un desarrollo total. Entonces, como que la gente vivía este, distraída frente a los problemas que estaban cirniendo, la amenaza que se estaba cayendo sobre el mundo, sobre Europa. Entonces la gente estaba más, se estaba, diríamos, divirtiendo, se estaba aprovechando los adelantos, los beneficios de los adelantos de la, digamos, de la industria, ¿no? Se llama la Belle Époque. Bueno, por otro lado, entonces, durante la paz armada, se van a formar dos bloques antagónicos. Como les dije, había rivalidad entre las potencias europeas, entonces, de acuerdo a los intereses, ¿no? Eh, de los intereses, lo que buscaba cada potencia, se formaron dos grandes bloques, y eran bloques antagónicos. Vemos por un lado la Triple Alianza, integrada por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Entonces estamos viendo ahí en el mapa los países integrantes de la Triple Alianza, Alemania, Austria e Italia, lo que está ahí de color anaranjado. Y también vemos a los países de la Triple Entente. La palabra entente, entente, es un término francés que significa también alianza, pero está en francés. Para diferenciarlo, entonces decimos, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente, como se recordarán, estaba integrada también por tres países, Francia, ¿no? Rusia e Inglaterra. Puede decir Inglaterra, puede decir Gran Bretaña, por si acaso es lo mismo, o Reino Unido. ¿Estamos de acuerdo? En este caso es lo mismo. En este caso es lo mismo. Hay diferencias, claro. ¿No? O sea, Gran Bretaña o Reino Unido incluye pues Inglaterra, Escocia, Gales. Entonces, pero quien dirige todo esto va a ser Inglaterra, así que se puede decir Inglaterra, se puede decir Gran Bretaña, Reino Unido, es lo mismo, por si acaso. En este caso, para no ser tan exquisitos, ¿no? En este caso. Entonces, durante la paz armada se van a formar estos dos grandes bloques, la Triple Alianza de Alemania, Hungría, Italia, y la Triple Entente de Inglaterra, Francia y Rusia. Ahí vemos. Ahora, un detalle antes de continuar. Durante la Primera Guerra Mundial, el primer año de la Primera Guerra Mundial, Italia se mantuvo al margen de la guerra. Italia se mantuvo al margen de la guerra, a pesar que formaba parte de la Triple Alianza. Pero Italia el primer año de la guerra se mantuvo al margen. Años antes, Italia había conquistado algunos territorios en el África con la ayuda de Francia. Francia la había apoyado. Por esa razón de que Italia quedó agradecido con Francia, ¿no? Entonces Francia le dice, mira, en caso de que yo tenga una guerra con tu aliada Alemania, solamente te pido que no te metas, nada más, seas neutral.
Entonces Italia, el primer año de la guerra, se mantuvo neutral. El segundo año de la guerra, en 1915, Italia fue convencida por Francia, nuevamente, por Inglaterra, para que abandone su neutralidad y pelee al lado de ellas. Entonces Italia cambia de bando, ¿no? Por si acaso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Profesor, ¿podría poner el año donde empezó la paz armada, o sea, el periodo? ¿A regreso? Regreso a la diapositiva, me Sí, dices. sí, para poder anotar el año de... Ahí está. Ah, ya. Mira, ¿y por qué 1871? ¿Por qué específicamente esa fecha? ¿Ok? En ese año estalló la guerra franco-prusiana. O sea, Prusia, la futura Alemania y Francia. ¿Ok? Prusia gana a Francia, derrota a Francia, la humilla a Francia, porque es más, ¿no? En Francia, una vez que las tropas prusianas, alemanas, invadieron Francia, en el propio Palacio de Versalles, en Francia, Prusia funda el Imperio Alemán. Entonces, para los franceses era una tremenda humillación eso, que el país enemigo funde su imperio en mi propio país. Ahora, y después de esto, Francia tuvo que entregar, pues, al imperio alemán formado, ahí en su propio país, Francia le entregó las provincias de Alsacia y Lorena. Entonces Francia quedó totalmente humillada. Entonces todo esto que estoy hablando ocurrió en el año de 1871. Entonces, en ese año, Prusia derrota a Francia y Prusia funda el imperio alemán. Le quita a Francia dos regiones, dos provincias, Alsacia y Lorena. Entonces, Prusia, ahora qué va, ¿cuál es su siguiente paso de Prusia? Convertirse en una potencia mundial, buscar colonias, desarrollar su industria. Pero ¿qué va a descubrir Alemania? O sea, Prusia, Alemania. ¿Qué va a descubrir? De que ya prácticamente todo el mundo estaba repartido. Y gran parte de las colonias mundiales estaban en poder de Inglaterra. Entonces viene la rivalidad entre Alemania e Inglaterra. Viene esa rivalidad, esa competencia colonial, esa competencia imperialista, esa lucha por los mercados. Porque los productos alemanes van a querer entrar pues a los mercados ingleses. Inglaterra pues no va a permitir, entonces Inglaterra que se va a cerrar sus mercados a los productos alemanes. Pero Alemania definitivamente es una industria muy buena, muy competente. Entonces Alemania va a querer entrar y no va a poder. Entonces Alemania dice, la única manera de poder entrar a esos mercados es mediante la guerra. Francia, por su parte, resentida con Alemania, porque le quitó regiones, las provincias de Alsacia y Lorena, recuerden, se las quitó en la guerra franco-prusiana. Entonces Francia, ¿qué busca? La revancha. Ahora, otro problema que va a haber o sea, que va a haber, por ejemplo, ¿cuál va a ser? Austria-Hungría. Están viendo ahí el lugar, el mapa donde se ubica el imperio austrohúngaro. Ahí va a haber el problema que va a originar la guerra. ¿Por qué? Austria-Hungría, ven ustedes, debajo de Austria-Hungría ven un país también color verde que es Serbia, por ejemplo. Creo que el otro mapa está más claro. ¿Ok? Es igual. Debajo de Austria-Hungría hay una zona verde que dice Serbia. Al lado dice Bulgaria, Rumania. Más abajo dice es Grecia. Ya, esa región que está allí, Serbia, Bulgaria, Rumania, Grecia, Albania, Montenegro, esa zona es la península de los Balcanes, la conflictiva península de los Balcanes. ¿Qué va a pasar aquí? Serbia quería expandirse en la península de los Balcanes,
formar lo que ellos llamaron la Gran Serbia. Querían eso, o como se llamó después de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, Yugoslavia. Entonces quería expandirse aquí. No, el nacionalismo estaba de moda, pues. Ojo, el nacionalismo estaba de moda. Entonces Serbia, así como Italia, también se había unificado. Alemania, les dije, digamos, se había unificado. Entonces el nacionalismo alemán estaba de moda, el nacionalismo italiano estaba de moda. Entonces Serbia también quería hacer lo mismo, quería unir a todos los pueblos de los Balcanes y formar la Gran Serbia. Pero esta zona, ¿quién también la deseaba? Esta zona la deseaba Austria-Hungría. Austria-Hungría también quería expandirse sobre la península de los Balcanes. Entonces, Austria-Hungría y Serbia eran países rivales. Sin embargo, ¿qué país apoyaba a Serbia? ¿Qué potencia apoyaba a Serbia? ¿Alguien sabe? Inglaterra. No, Inglaterra no. En una potencia, es Rusia. Rusia apoyaba a Serbia. Rusia apoyaba a Serbia. Ahora, Rusia también quería expandirse sobre la península de los Balcanes. Rusia quería expandirse sobre la península de los Balcanes. Entonces, el plan de Rusia era expandirse sobre la península de los Balcanes también, al igual que Austria-Hungría. Pero, ¿cuál es la diferencia? Los rusos y los serbios son de la misma raza, son del mismo origen. Así como Alemania, por ejemplo, practicaba el nacionalismo alemán o pangermanismo, los rusos y los serbios practicaban el pan-eslavismo, eslavos, rusos, serbios, croatas, rusos, serbios, croatas, eslovenos, macedónicos, son de raza eslava. Entonces Rusia disfrazaba su ambición expansionista en los Balcanes. ¿Con qué lo disfrazaba? Con el nacionalismo eslavo. Entonces Rusia veía con buenos ojos que Serbia se expandiera sobre la península de los Balcanes. Porque como Rusia apoyaba a Serbia, entonces Serbia al expandirse sobre los Balcanes permitiría también a los rusos la expansión en la zona. Entonces, en otras palabras, Rusia decía, cualquier país que se meta con mi hermanito menor, Serbia, se va a tener que ver, tendrá que vérselas conmigo. Que Rusia apoyaba a Serbia. Pero estamos viendo, Serbia y Rusia eran rivales de Austria-Hungría, porque Austria-Hungría quería expandirse también sobre los Balcanes. Hasta aquí está claro, porque hay unos detalles más que tengo que contar, pero quiero saber si está claro hasta ahí, para continuar, si no para volverlo a explicar. Perfecto. Dime, hay una pregunta aquí, una más. Una más, profe, me dice. A ver, ¿cuál es una más, Sebastián? No entendí el mensaje. Cuéntame, cuéntame. Dime, Sebastián. No entendí. Una más.
Ah, Profe, ya, creo que ok. se refiere que lo repito nada más. Ya, ya, sí, sí. Listo. Bien. Esta parte. Entonces vemos la rivalidad entre Alemania e Inglaterra por la búsqueda de colonias. Alemania se había formado tarde, en 1871, tras el triunfo sobre Francia en la guerra franco-prusiana, ¿no? Y le había quitado las provincias a Francia, Alsacia y Lorena. Entonces, Francia, ¿qué busca? Revancha. Ahí tenemos una causa de la Primera Guerra Mundial. Alemania y Inglaterra, por su parte, van a competir por los mercados. Inglaterra era ya prácticamente dueña de todo el mundo. Inglaterra es la única potencia que tenía colonias en los 5 continentes. Entonces Inglaterra era prácticamente dueña del mundo. Pero Alemania, como se unificó tarde, si se desarrolló en Alemania la, la segunda revolución industrial, entonces Alemania va a buscar que colonias, mercados para satisfacer sus demandas industriales. Entonces lo que va a venir la rivalidad con Inglaterra. A esto se suma el revanchismo francés. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos acá en la península de los Balcanes. Ubican acá en el mapa la península de los Balcanes. Dice ahí, debajo de esta Austria-Hungría, está Serbia, está Bulgaria. Serbia está ahí de verdecito también. Austria-Hungría, Bulgaria, Rumania, debajo Grecia y Albania. Esa es la península de los Balcanes. En esta zona, en esta península de los Balcanes, Serbia quería expandirse sobre los Balcanes, formar la Gran Serbia, o como se llamó después Yugoslavia, ¿no? Reino de los serbios, croatas y eslovenos, por ejemplo. Entonces, quería expandirse. Entonces, los planes expansivos de Serbia en la península de los Balcanes eran bien vistos por los rusos, porque los rusos también querían expandirse sobre los Balcanes. El imperio ruso, vemos que quería expandirse, continuar. Es un tema de que Rusia siempre ha querido, por eso viene la guerra, digamos, por ejemplo, la guerra de Ucrania, porque Rusia siempre quería expandir sobre esta zona. Bueno, eso vamos a ver después. Entonces, pero Rusia en este caso apoyaba los planes expansionistas de, de Serbia, bajo el disfraz de que los rusos y los serbios tienen el mismo origen, es la raza eslava. O sea, Rusia apoyaba a Serbia. Rusia decía, cualquier país que se meta con Serbia se la va a tener que ver conmigo, porque yo defiendo a mis hermanitos menores, los serbios. Entonces se llama el nacionalismo, pues el nacionalismo eslavo, practicado por los rusos y los serbios. Pero esto en realidad, en el fondo, Rusia disfrazaba su verdadera intención, que era la expandirse sobre la península de los Balcanes. Entonces Rusia disfrazaba esa ambición expansionista con el disfraz, valga la redundancia, del nacionalismo eslavo. Pero estos planes de Rusia y de Serbia eran contrarios, eran opuestos también a los planes expansionistas de Austria-Hungría, porque Austria-Hungría también deseaba expandirse sobre la península de los Balcanes. En resumidas cuentas, en los Balcanes, quienes rivalizaban, por un lado estaba Austria-Hungría y por otro lado estaban los rusos y los serbios. Eran rivales. Rusos y serbios eran rivales de los austriacos. ¿Ahora está claro? ¿Está claro, Sebastián? ¿Está claro, Sebastián? Me dices, por favor, me escribes en el audio. Muy bien. Entonces, explicado esto, hay otro detalle que hay que entender. Esta zona, la península de los Balcanes, había pertenecido al Imperio Turco. Pero como el Imperio Turco estaba en decadencia,
muchas de sus antiguas provincias ya se habían independizado, como Serbia, Bulgaria, Rumanía, se habían independizado. Entonces, las potencias decían, si el imperio turco, el imperio otomano, se sigue desmembrando, sus provincias, sus regiones se siguen independizando, ¿esto qué va a provocar? Una guerra. Porque muchos países tenían ambiciones en el imperio turco, en las provincias del imperio turco. El imperio turco estaba en decadencia. Entonces muchas provincias estaban independizando. Esas provincias las deseaban varias potencias. Entonces, ¿qué decían? Caramba, entonces al imperio turco hay que mantenerlo con vida. Porque si el imperio turco se desintegra totalmente, va a haber guerra porque todo el mundo va a querer pelearse por sus territorios. A los alumnos le digo, el imperio turco era como un anciano millonario a punto de morir. Entonces el anciano millonario a punto de morir, sus descendientes están peleando por la herencia. Ah, yo me quedo con la casa, yo me quedo con los carros, yo me quedo con las joyas de la abuela, yo me quedo con el departamento, yo me quedo con la chaca, yo me quedo. Están peleando. Y todavía no ha muerto el anciano millonario. Entonces, igualito, el imperio turco estaba en decadencia. Muchas provincias se habían independizado, pero otras todavía no. Entonces, y todo el mundo deseaba esas provincias. Los austriacos, los rusos, los serbios. Y precisamente allí es donde se originó la guerra. Una de esas provincias del imperio turco fue la provincia de Bosnia-Herzegovina, cuya capital es la ciudad de Sarajevo. ¿Qué pasó con esta provincia de Bosnia-Herzegovina? Esta provincia en 1908, o sea, algunos años, 6 años antes de la guerra, esta provincia fue anexada por Austria-Hungría. Ojo, esta provincia de Bosnia-Herzegovina en los Balcanes fue anexada por Austria-Hungría. Entonces pregunto, la anexión de Austria-Hungría de la región de Bosnia-Herzegovina, ¿a qué países molestó? Bosnia-Herzegovina está en los Balcanes. Entonces, ¿a qué países molestó que Austria-Hungría se haya apoderado de la región de Bosnia-Herzegovina, cuya capital es la ciudad de Sarajevo? Serbia y Rusia, profe. A Serbia y a Rusia. Ajá, muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien, Juan Carlos, también. Muy bien, Serbia y Rusia. Excelente. Entonces, han entendido lo que voy. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? ¿Qué hizo Serbia? Serbia en la región de Bosnia-Herzegovina, cuya capital es Sarajevo. Serbia comenzó a fomentar grupos secretos, grupos terroristas anti-austriacos. Uno de esos grupos terroristas fue precisamente el famoso grupo terrorista de la Mano Negra, llamado también Unidad o Muerte. Entonces, todo el mundo en Europa sabía que este grupo terrorista, la Mano Negra, tenía el apoyo, era financiado por algunos miembros del gobierno de Serbia. Vamos a ver qué me han escrito en el chat. Claro, la Mano Negra es el más conocido, pero también otro nombre es Unidad o Muerte. Vean el nombre que es muy singular, Unidad o Muerte. O sea, la unidad de todos los países, de todos los pueblos eslavos de los Balcanes. Unidad o Muerte. Pero más conocido como la Mano Negra, exactamente. ¿Ok? Claro, claro. Muy bien, Raúl. Exacto, exacto. Entonces ahí está el pretexto. Ahí está el pretexto para la guerra.
Claro, fue el pretexto, fue el pretexto. Porque las causas verdaderas, la voy a explicar en un momento. ¿Cuál es la causa verdadera? Por ejemplo, la rivalidad imperialista, la búsqueda de mercados, la revancha francesa. Entonces se buscó un pretexto. Se buscó un pretexto. Te voy a explicar esto. Muy bien, entonces, está bien. Entonces, acá tenemos las causas, las verdaderas causas de la guerra. Claro, la expansión, Austria quería expandirse, Rusia también quería expandirse, y Rusia apoyaba los planes expansivos a su vez de Serbia. Las causas de la guerra, las verdaderas causas, ¿no? La rivalidad imperialista de las potencias europeas, como les dije. Alemania quería dominar el mundo, expandir sus mercados, buscar colonias. Inglaterra era la dueña prácticamente de todo el mundo, entonces Inglaterra no va a permitir que Alemania le quite ese primer puesto. Entonces, hay que hacer Inglaterra cierra su mercado a los productos alemanes. Entonces, Inglaterra quiere mantenerse ese primer puesto. Alemania quería hacer, Inglaterra quería mantener ese primer puesto. Otra causa de antecedentes es el periodo de la paz armada. Otra causa de la guerra fue la formación de la Triple Entente y la Triple Alianza, ¿no? De acuerdo a sus intereses, se forman estos dos grupos. Otra causa de la Primera Guerra Mundial era la competencia industrial entre Alemania e Inglaterra. Otra causa de la guerra es el afán nacionalista. Entonces, el nacionalismo se ve en el revanchismo francés, que quería que había sido humillado y Francia busca la revancha. Otro nacionalismo, como lo acabo de explicar, fue la anexión de Bosnia y Herzegovina por parte de Austria, lo que molestó a los serbios y a los rusos. Otra causa de la guerra va a ser los problemas limítrofes en Europa, ¿no? Por ejemplo, Alsacia y Lorena, que estaba en poder de Alemania y que Francia quería recuperarla. Estas son las causas verdaderas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Para conocer los protagonistas de la guerra. Profesor, ¿puede repetir las causas reales de la guerra? Vamos a ver. Ahí tenemos, estoy compartiendo pantalla, las causas de la Primera Guerra Mundial. Dice ahí la rivalidad imperialista, que para mí es la más importante porque a partir de esto vienen las demás, o casi todas las demás. La rivalidad imperialista, es decir, ¿qué se refiere a la rivalidad imperialista? La búsqueda de colonias, la búsqueda de mercados para satisfacer sus demandas industriales. Si en Alemania se había desarrollado la segunda revolución industrial, por ejemplo, entonces Alemania tiene muy buenas industrias, muy competentes, ¿no? Las industrias Krupp, la Bayer, por ejemplo, ¿qué otra más? La Siemens, Bosch, por ejemplo, son industrias poderosísimas, muy buenas alemanas. Los Krupp, por ejemplo. Ahora, pero entonces Alemania, ¿qué va a buscar? Alemania va a buscar, pues, donde si tengo muy buenas industrias, voy a tener que buscar colonias donde vender, mercados donde vender mis industrias. Tengo que buscar colonias donde conseguir materia prima para mis industrias. Pero ¿qué veo? Que Inglaterra es dueña prácticamente de todos los mercados mundiales. Entonces Alemania e Inglaterra van a competir. Entonces Alemania va a querer entrar en los mercados ingleses. Inglaterra, ¿qué va a querer Inglaterra? Mantener su primer puesto. Entonces a los productos alemanes, Inglaterra le cobra fuertes impuestos.
sea, si vas a vender aquí en mis regiones, entonces paga tus impuestos. Pues, cosa que perjudicaba a la industria alemana. Pues. Entonces, Alemania, ¿qué quería? Pues entrar libremente, que haya un libre mercado, cosa que Inglaterra no va a permitir. Entonces, esa es la rivalidad imperialista. En el caso de Alemania e Inglaterra, por ejemplo. La paz armada ya les expliqué, ya saben lo que es la paz armada, es el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial, periodo prebélico, caracterizado por una paz aparente pero de intenso armamentismo. La formación de la Triple Entente, la Triple Alianza también les expliqué, ¿no? Que se forman estos dos grandes bloques antagónicos de acuerdo a sus intereses, a la formación de la Triple Entente y la Triple Alianza. La Triple Alianza integrada por Alemania, Hungría e Italia, y la Triple Entente por Inglaterra, Francia y Rusia. Recordemos que Italia fue convencida para que se mantenga neutral, al menos el primer año de la guerra. El afán nacionalista, el nacionalismo de Francia que buscaba la revancha, pero otro nacionalismo también lo acabo de explicar, cuando Austria-Hungría se anexa la región de Bosnia-Herzegovina, lo que molestó a los serbios y a los rusos. Los problemas limítrofes en Europa, por ejemplo, entre Alemania con Francia, por las provincias de Alsacia y Lorena. Acá tenemos los gobernantes de los países en conflicto. ¿Ok? Acá tenemos al Kaiser Guillermo II de Alemania, al emperador Francisco José de Austria-Hungría. El sobrino de él, que era el heredero, fue asesinado en Sarajevo, ¿no? Lo que provocó la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos al rey Jorge V de Inglaterra, a su primo, el zar Nicolás II de Rusia, al presidente de los Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, al rey de Italia, Víctor Manuel III. Bien, este plan, chicos, el plan Schellefen. Ojo con este plan, por favor. Como se verán, es un plan concebido por los alemanes. Alemania concibió este plan. Vean el mapa todos, por favor. Alemania. Alemania limitaba con dos países enemigos, ¿sí o no? Alemania limitaba con dos países enemigos, ¿sí o no? ¿Cuáles eran esos países enemigos? Rusia y Francia. Rusia y Francia. Excelente, Rusia y Francia. Sin embargo, como se verán, Rusia y Francia están en lugares distintos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Rusia está en la frontera oriental de Alemania, está en el oriente, está al este, si quieren llamarlo así, lo mismo. Y Francia está en la frontera occidental, está en el oeste. Perfecto. Pregunto, ¿creen ustedes que es bueno iniciar una guerra y pelear paralelamente, simultáneamente, es decir, a la misma vez, en dos lugares? ¿Creen ustedes que es conveniente eso? A ver, ¿es conveniente pelear simultáneamente en dos lugares a la vez? No, ya que se pierde tropas. Claro, porque tienes que pelear, tienes que dividir tus fuerzas en dos sitios, ¿no? O sea, lo ideal es que concentres todo tu poder en un solo lugar, no dividirla. Perfecto, entonces
Ya van entendiendo el plan alemán, el plan Schellefen alemán. El Schellefen es el nombre de un militar alemán. Entonces, Alemania, ¿qué quería hacer? Evitar luchar en dos lugares a la vez, en dos frentes a la vez. No, no quería eso Alemania. Esos dos frentes eran, pues, frente occidental contra Francia, como me han dicho, el frente oriental contra los rusos. Entonces, Francia no quería, Alemania no quería eso. Entonces, Alemania concibió este plan. Alemania, ¿qué quería? Alemania quería dejar fuera de la lucha, fuera de la guerra a la Francia inmediatamente. Antes que Francia se prepare, ya Francia debe estar vencida. Ya debemos atacar a Francia. Antes que se prepare al toque, que hay que sorprender a Francia. ¿Para qué? Para luego trasladar todas sus fuerzas al frente ruso. Ahora, pero vencer a Francia tampoco era muy fácil, que digamos, ¿no? Entonces los alemanes decían, bueno, a Francia ya le hemos ganado otra vez en la guerra franco-prusiana. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Entonces, ya sabemos de qué lado cojean los franceses, ¿ok? Ya sabemos los puntos débiles de Francia. Ahora, pero la frontera franco-alemana estaba fuertemente militarizada, fuertemente protegida. Entonces, si Alemania quería invadir a Francia por su frontera, Alemania iba a perder tiempo, porque los rusos en el otro lado podían atacar por otro sitio. Entonces, invadir a Francia por su propia frontera, imposible, o al menos aparentemente. Entonces, ¿cuál era el plan alemán? Primero, invadir Bélgica. ¿Pero qué tiene que ver Bélgica? Bélgica era un país neutral. Entonces, como Bélgica era un país neutral, las fronteras belgas estaban totalmente desmilitarizadas. O sea, Bélgica no estaba en el tema de la guerra. No era su asunto, no era su negocio, porque Bélgica era un país neutral. Y como país neutral que era Bélgica, las fronteras belgas estaban totalmente desmilitarizadas. Entonces Francia dijo, Alemania dijo, si las fronteras belgas están desmilitarizadas, entonces invado Bélgica para por ahí llegar rápidamente a Francia. Entonces así voy a sorprender a Francia. Porque Francia no esperaba, por lo tanto, la invasión alemana por Bélgica, sino Francia esperaba la invasión alemana por la propia frontera franco-alemana. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Hasta ahí está claro? Ok. Entonces, el plan alemán era invadir Bélgica, ¿no es cierto? Y por ahí llegar a Francia. Cuando los franceses se percaten de la invasión alemana a Bélgica, inmediatamente los franceses van a trasladar sus fuerzas a la frontera belga para rechazar por la frontera belga la invasión alemana. ¿Y qué va a pasar? Van a dejar prácticamente desprotegida la frontera franco-alemana. Entonces, el grueso de las tropas alemanas invadiría también Francia por la frontera, cuando esta parte sea desmilitarizada, sea desprotegida. Entonces, Francia sería invadida por dos zonas. Así Francia, entonces, rápidamente se vería rendida, rodeada por las fuerzas alemanas y Francia se rinde y chau Francia de la guerra. Una vez vencida Francia, ¿qué iban a hacer los alemanes? Iban a trasladar todas sus fuerzas al frente oriental para pelear contra los rusos, donde hasta ese momento Alemania solamente estuvo a la defensiva, estaba defendiéndose nada más de los rusos.
porque la mayor parte de su fuerza estaban atacando a los franceses. Pero una vez que reciban el refuerzo que venía de la otra frontera, del otro frente, entonces Alemania pasaría al ataque en Rusia y en pocas semanas todo terminaría, la guerra terminaría. La guerra terminaría. Entonces, máximo, ok, un par de meses duraba todo. Ese es el famoso plan Schlieffen. Dice ahí, ¿no? Ahí está en inglés, pero se puede entender lo que sabe inglés. Atacamos, marchamos, digamos, atacamos o marchamos sobre Bélgica y vencemos a los franceses en 6 semanas. Luego nos marchamos, nos dirigimos al oriente, al este, ¿no es cierto? Y enfrentamos a los rusos antes que ellos se preparen. Ganamos la guerra y estaremos en casa para Navidad. Entonces decían, en pocas semanas todo esto termina. Ese plan es Schlieffen. ¿Está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, ¿no? Claro, un buen plan. Muy bien, Sebastián, un buen plan, ¿no? Pero el papel todo lo soporta, ¿no? El papel todo lo soporta, pero vamos a ver cuando este plan se aplica. ¿Okay? Bien, entonces, el pretexto, vamos a ver, el pretexto para la guerra. Es muy conocido el pretexto para el estallido de la guerra. Les dije, recuerdan, hace unos momentos les dije de que el gobierno de Austria-Hungría se anexó la región de Bosnia-Herzegovina, cuya capital es la ciudad de Sarajevo, en 1908. Entonces, esta anexión de Austria-Hungría, de la región de Bosnia-Herzegovina, molestó, como bien dijeron ustedes, a los serbios y a los rusos. Los serbios fomentaron grupos secretos terroristas de carácter nacionalista en esta región. Ahora, fue una torpeza del heredero del trono de Austria-Hungría, Francisco Fernando, dirigirse a la región de Bosnia-Herzegovina. ¿Cómo me voy a ir a ese lugar donde sé que existen estos grupos terroristas? Donde sé que me odian, que odian a los austríacos. Entonces, ¿cómo voy a ir allí? Esto fue una provocación. Francisco Fernando y su esposa, Sofía Chotek, la duquesa Sofía Chotek, fueron asesinados por un miembro de este grupo terrorista llamado la Mano Negra, o Unidad o Muerte. Fueron asesinados. Entonces, esto fue el pretexto. Vamos a ver qué me escriben en el chat. A ver qué me han escrito en el chat. Allá, nada. Sigo entonces. Entonces fue el pretexto. Entonces vamos a ver algunas imágenes del atentado Sarajevo. Justamente vemos ahí fotografías
el archiduque y su esposa momentos antes del atentado. Justo momentos antes están saliendo de la municipalidad, acá creo de Sarajevo, están saliendo ellos, suben al auto, se despiden, ¿no es cierto? Luego vemos la imagen de Gavrilo Princip, un muchacho de 19 años, ¿okay? Que asesina, ¿no? al archiduque, su esposa, y el momento que es detenido, que es detenido en ese momento. Los efectos del atentado de Sarajevo. Ajá. Entonces, los periódicos de esta parte del mundo, ¿okay? Como que anunciaban, por ejemplo, ¿no? Los efectos del atentado. Dice ahí, el atentado de Sarajevo, entonces, había sido perpetrado por la organización terrorista Mano Negra, dirigido por un oficial del ejército serbio. Inmediatamente Austria pide explicaciones a Serbia y le envía un ultimátum. El ultimátum, por ejemplo, constaba de varios puntos. Uno de los puntos, por ejemplo, Austria le exige a Serbia que deje de apoyar grupos terroristas. Serbia lo acepta, pero luego Austria también le exige a Serbia que deje de seguir apoyando publicaciones antiaustriacas. Entonces Serbia eso pues dijo, no, yo no tengo por qué meterme en estas cosas. Ese punto Serbia no lo aceptó, pero el último punto, el que Serbia sí definitivamente no lo aceptó para nada, fue de que Austria señaló que iba a enviar a un funcionario austriaco para que intervenga en Serbia y se encargue de buscar y juzgar al resto de los asesinos de este grupo terrorista. Este punto Serbia no lo aceptó, definitivamente. ¿Por qué? Porque estaba atentando contra su soberanía. Nosotros tenemos nuestras propias autoridades. Entonces no vamos a permitir que venga una autoridad extranjera a juzgar lo que pasa aquí dentro. Entonces, como Serbia no aceptó este último punto de ultimátum, Austria le declara la guerra a Serbia. Todos sabemos, Serbia era apoyada por ¿qué país? Por Rusia. Entonces Rusia inmediatamente declaró la guerra a Austria-Hungría, ¿ok? Y Alemania, porque Alemania está apoyando a Austria-Hungría. Luego Alemania declara la guerra a Rusia y a la aliada de Rusia, Francia. Poco después Inglaterra declara la guerra a Alemania. Entonces, como se verán, esto fue el pretexto para el estallido de la Primera Guerra Mundial. Fue el pretexto. Porque si no hubieran matado al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, igual hubiera estallado la guerra buscando otro pretexto. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, profesor, ¿podría poner el año donde ocurrió el atentado? 1914, pues el año que se empieza la guerra. El atentado fue el pretexto, eso fue el año 1914. 28 de junio de 1914. Al mes todo el mundo se declaraba la guerra. Todo el... Un rato, un rato. Ahí está.
Ahora, de acuerdo a las circunstancias, más países se van a ver involucrados en la guerra. O sea, no va a ser exacto decir de que va a ser la Triple Entente con la Triple Alianza, porque de acuerdo a las circunstancias, más países van a intervenir, otros se van a mantener al margen. Entonces, los bandos que se enfrentan realmente fue el imperio, digamos, las potencias centrales, que está todo de rojo, los que van a intervenir más países, ¿no? Alemania, Hungría, Bulgaria y el imperio otomano, es decir, el imperio turco, por si acaso, frente a los países aliados de Inglaterra o Reino Unido, Bélgica se vio involucrada, Francia, Italia, que cambió de bando, Rusia, Serbia, Rumania, en fin. Luego entra Japón, entra Estados Unidos, son los países aliados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profesor, todo claro. Ok. Entonces, sigo con el tema de esto, de las etapas de la guerra. Son 3 momentos bien definidos en la Primera Guerra Mundial. El primer momento de la Primera Guerra Mundial se le conoce como la Primera Guerra de los Movimientos. Primera Guerra de los Movimientos. Es el primer momento de la guerra. Primera Guerra de los Movimientos. Ese es repito, el primer momento de la guerra es la Primera Guerra de los Movimientos. ¿Por qué movimientos, profe? Porque los ejércitos de los países en conflicto, de los países beligerantes, se movilizaron hacia las fronteras, ya sea para atacar o ya sea para defenderse. ¿Estamos de acuerdo? Guerra de los movimientos se le llama. Fue el primer año de la guerra, 1914. Como hemos dicho, esta guerra, ¿en cuántos frentes se hizo? ¿En cuántos frentes se realizó la primera guerra, chicos? Recuerden el plan Schellenfeld, alemán. En dos, profe. En 2 frentes, exactamente. Se realizó en 2 frentes. Occidental y oriental. Excelente. Muy bien, muy bien. Entonces ese es el plan. De acuerdo al plan, ellos van a realizar. Pero ¿qué pasó cuando se realizó el plan, se aplicó el plan? ¿No? Se inicia la guerra invadiendo Bélgica. ¿Qué país había prometido defender la neutralidad de Bélgica? Desde antes atrás, desde años atrás, antes que se hablara de la paz armada. Ese país fue Inglaterra. Inglaterra había prometido defender a los belgas, ¿no? Desde antes de la paz armada, chicos, desde antes de la paz armada. Inglaterra había prometido defender a los belgas. Entonces, Alemania invade Bélgica e inmediatamente interviene Inglaterra. Interviene Inglaterra. Vamos a ver. ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, interviene Inglaterra. Ahora, pero cuando Alemania invade Bélgica, sorprendiendo a todo el mundo, los belgas resistieron el ataque alemán. ¿Por qué? Porque Inglaterra interviene y envía sus tropas. Entonces, lo que Alemania pensaba cruzar territorio belga en unos 3 días máximo,
3 días. Con la intervención inglesa, Alemania se demoró en Bélgica 3 semanas, o sea, 21 días. Lo que pensaba hacer en 3 días lo hizo en 21. Entonces, allí el plan alemán se vino abajo. Se vino abajo el plan alemán. Se vino. Porque 21 días, pues chicos, ya había pasado un montón de tiempo. Tiempo suficiente para que los franceses se percaten de las verdaderas intenciones de los alemanes. Entonces los franceses van a decir, si Alemania nos va a invadir por Bélgica, ¿por qué vemos movimiento de tropas por la propia frontera? Ah, ya me di cuenta, Alemania me quiere invadir por los dos sitios. Entonces no voy a permitir eso. Entonces, ¿qué va a hacer Francia? Los franceses se van a, inmediatamente los franceses se van a replegar para evitar caer en medio de dos fuegos, lo que permite a Alemania avanzar. Alemania se llegó cerca de la ciudad de París, estuvo unos 30 kilómetros de la ciudad de París, la capital de Francia. Pero nos estamos olvidando un detalle, los rusos. Porque según el plan Schlieffen alemán, por estas fechas, hacía rato que los alemanes que estaban enfrentándose a los rusos en el frente oriental ya debieron haber recibido sus refuerzos. Ya debieron haber recibido sus refuerzos. Y los refuerzos no llegaban, porque se habían demorado peleando en Bélgica. Entonces todo ese problema se suscitó. No llegaban los refuerzos. No llegaban los refuerzos. ¿Ok? No llegaban los refuerzos. Porque se habían demorado peleando en Bélgica. Entonces vamos a ver qué me escriben por aquí en el chat. Ah, muy bien. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer los alemanes? La mitad de sus tropas que estaban peleando en el frente occidental tuvieron que enviarlas a pelear al frente oriental contra los rusos, porque ahí los rusos le estaban haciendo muchos problemas a los alemanes. En otras palabras, Alemania debilitó el frente occidental y fortaleció el frente oriental. En uno lo debilitó, en otro lo fortaleció. Entonces, lógico, el frente occidental que fue debilitado, Alemania fracasa en Francia. Pero el frente oriental que fue reforzado, Alemania triunfa frente a los rusos. Es el primer año de la guerra. Entonces, dice ahí, primera guerra de los movimientos, invasión alemana a Bélgica, Inglaterra declaró la guerra a Alemania. Las fuerzas alemanas avanzaron hasta muy cerca de París, sin embargo, tuvieron que enviar urgentemente refuerzos al frente oriental. Por esta razón se detuvo el avance alemán, siendo detenidos y expulsados en la primera batalla del Marne. En el frente oriental, donde los rusos pierden debido a que Alemania refuerza este frente. Alemania triunfa sobre los rusos en la batalla de Tannenberg y de los lagos masurianos. Este es el primer año de la guerra de los movimientos. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver. Okay. Bien, entonces pasamos a la segunda etapa de la Primera Guerra Mundial. Entonces, primera etapa, diríamos empate, ¿no es cierto? Guerra de los movimientos. Hubo movimientos de tropas, insisto, hubo movimientos de tropas. Vamos a ver ahora la segunda etapa,
En la segunda etapa no hubo movimientos de tropas. Este detalle. No hubo movimiento de tropas. Pero antes de hablar de esta segunda etapa, chicos, recuerden ustedes que el plan Skelleftein nos decía de que para Navidad ya todo el mundo debía estar en casa. Había llegado Navidad y la guerra no había terminado. No, faltaba muchísimo. Entonces en Navidad, ¿qué ocurrió? ¿Han oído hablar ustedes de la famosa tregua de Navidad? Fue como una noticia agregada, ¿no? El 25 de diciembre del año 1914. A ver qué me ha escrito ahí. Sí, exacto, como estás viendo ahí. Exacto, Raúl. En Navidad, entonces, en Navidad, yo no vi comercial Coca-Cola, pero debe ser. En Navidad toda la gente se pone un poco más sentimental, ¿no es cierto? Se dice, ¿no? Es un poco más sentimental la gente. Entonces la gente se pone triste, recordando pues su familia, estaban peleando en la guerra, estos jóvenes, estos muchachos, ¿no? De la edad de ustedes, 18 años, 17, 20 años, jovencitos. Entonces dijeron, caramba, dijeron que para Navidad ya todos debemos estar en casa, ¿no? Pero estamos aquí peleando todavía. Y no sé cómo terminará. Entonces se cuenta que un grupo de soldados alemanes comenzaron a entonar la canción Noche de Paz, esa que dice, no, Noche de Paz, Noche de Amor. Entonces, esta noche, Noche de Paz, nadie pelea, ¿no? Entonces, los ingleses escucharon el tono de la canción, y hablaban en su idioma, hablaban en inglés, naturalmente, pero reconocieron por el tono de la canción que era Noche de Paz. Entonces, los ingleses respondieron y también comenzaron a cantar Noche de Paz, pero en su idioma. Entonces, paz, comenzaron a cantar así, todos estaban feeling. Entonces, dijeron, esta noche no se pelea, es Noche de Paz. Entonces se acercaron ahí, los grupos se acercaron con las manos en alto, no pasa nada, paz, paz, dijeron, dejaron ahí regalitos, ¿no? Trago, dulces, cigarros, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces los soldados, paz, paz, se dieron un abrazo, o sea, abrazarse, ¿ok? Eh, Se abrazaron, Navidad, y dijeron, oye, ¿por qué no jugamos un fulbito, una... Ya, entonces jugaron fútbol, inclusive los muchachos estos. ¿No? Se dice que los alemanes ganaron 3-2 a los ingleses. Ahora, este tipo de cosas, ¿qué ocurrió? Este tipo de cosas estaba, en cierto modo, perjudicando la guerra. Perjudicando la guerra. Porque supuestamente tenían que pelear, no ir a jugar. Ahora, estos muchachos, estos jóvenes, estas son fotografías de la época. Estos jóvenes, por ejemplo, dieron una gran lección al mundo, ¿no? Le enseñaron a estos jóvenes al mundo lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. ¿Qué no se debe hacer? Pelear, hacer la guerra. ¿Y qué se debe hacer? Confraternizar, tolerarse, respetarse al uno. Entonces, esta es la gran lección que dieron estos muchachos. Ahora, luego, naturalmente, este tipo de cosas está perjudicando la guerra, ¿no? No, 7-1, no. Se está confundiendo 7-1 con el partido de Perú con Finlandia en las Olimpiadas de Berlín. Fueron 7-1, ganó Perú a Finlandia. En estos partidos que se jugaron fueron 3-2, ganaron los alemanes. Claro, bueno, sí, tiene razón, es el clásico de la guerra mundial. Bien, entonces este tipo de encuentros estaba perjudicando la guerra. Estaba perjudicando la guerra. Entonces, las autoridades tuvieron que cambiar a estos muchachos, mandarlos a otras partes del frente, ¿no? Para que para que no sigan jugando en vez de pelear, ¿no? No, esto fue un hecho real. Esta es la famosa tregua de Navidad.
¿Ok? Bien. Interesante historia. Entonces, la segunda etapa de la guerra es la guerra de las posiciones. La guerra de las posiciones. En esta segunda etapa de la guerra no hubo avance de tropas, no hubo movimiento de tropas, sino tú peleas desde tu posición. Por eso que se van a construir trincheras. Ahora, y entre trinchera y trinchera enemigas, habían muy pocos metros de diferencia, 40, 50 metros de diferencia apenas. Entonces, el enemigo estaba muy cerca. Entonces, por esa razón, es que en esta época que se usan armas de largo alcance. Lanzallamas, granadas de mano, gases asfixiantes, ametralladoras. ¿Por qué? Porque el enemigo está cerca, pues. O si vas a usar gases venenosos, debes tener cuidado de que el gas venenoso no te afecte. O sea, si vas a lanzar gas venenoso, debes usar también, ¿qué cosa? Tu mascarilla protectora. Porque un cambio de vientos te puede llegar a ti mismo. Es por esta razón, por ejemplo, que vamos a ver también se usaron los tanques. O sea, ya que la gente no podía avanzar, porque el enemigo pues está cerca, porque esos 30, 40 metros de diferencia, 50 metros de diferencia, eran tierra de nadie. Y para evitar que el enemigo avance, se van a sembrar ahí minas, se van a poner alambradas para evitar que el enemigo avance. Entonces, ese es los momentos más difíciles de la guerra, en las trincheras. Ahora, generalmente la lucha era durante las noches, donde nadie te veía y podías avanzar. Sin embargo, fue un momento difícil porque no hubo avances, apenas habrán modificado unos cuantos metros, nada más avanzaron, pero una guerra de desgaste total. Es más, no se usaban perros para oler las minas, como estamos viendo en la imagen. Los perros con sus máscaras antigas. Esa es la famosa guerra de las posiciones. Se van a construir las trincheras. Algunas imágenes de las trincheras. Vean ustedes, en el día, generalmente la lucha no era en el día, generalmente, porque era en la noche. Pero eso no significa que van a estar ellos totalmente, que no estén alerta. Siempre vean ustedes un grupo de soldados descansando, cosiendo, así, pero otros siempre vigilando, por si acaso. Otro grupo de soldados durmiendo. Otros grupos de soldados pues utilizando sus armas, cargando sus armas para ver el enemigo. Esa es la guerra, digamos, en las trincheras. Eran las posiciones. La guerra de las posiciones. Sin embargo, hubieron algunas acciones militares durante las guerras de posiciones, como la famosa batalla de Verdún, que fue una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, los franceses resisten enormemente esta batalla de Verdún. Alemania entonces quería romper el frente por la batalla de Verdún, pero no lo logró. Francia resistió, a pesar que Francia perdió, según dicen, alrededor de 400.000 bajas, ¿no? Entre muertos, heridos, gaseados. Alemania perdió alrededor de eso también y no logró el objetivo Alemania. Entonces dicen que después de la batalla de Verdún, ya muy pocos creían en el triunfo total de Alemania, porque Alemania se esmeró para romper el frente y no lo logró. Entonces todo el mundo dijeron, Alemania no pasa nada. En la batalla del Somme, Inglaterra usó los primeros tanques de guerra. O sea, ¿no ven que los tanques permitían cruzar rápidamente, avanzar rápidamente? Ahora, el arma que inventaba un bando, pronto el otro bando lo copiaba y lo mejoraba. En esta fecha, Italia
Italia es convencida para que abandone su neutralidad y pelee al lado de los aliados. Inglaterra y Francia, en una conferencia realizada en Londres en el año de 1915, se reunieron con Italia, Inglaterra y Francia, y la convencieron para que abandone su neutralidad y pelee al lado de ellas. ¿Y qué ventajas iba a sacar Italia? Que las colonias de Alemania iban a ser repartidas, ¿no?, entre Inglaterra, Francia e Italia. Entonces Italia fue convencida, entonces abandona su neutralidad y entra en la guerra. Y se forma un tercer frente de guerra. Porque recuerden ustedes, habían dos frentes. Frente occidental, Alemania contra Francia. Frente oriental, Alemania contra Rusia. Entonces el frente alpino, frente de los Alpes, la cordillera de los Alpes, Italia pelearía contra la principal aliada de Alemania, que era Austria-Hungría. Entra Italia en la guerra, pero fue derrotada en la batalla de Caporetto. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer Inglaterra y Francia? Enviar tropas, refuerzos a Italia para que Italia no se rinda. Entonces Italia, en vez de aligerar el peso, que fue Italia, fue una carga para los aliados. Ya después Italia va a ir ganando, pero al principio fue una carga. ¿Qué ocurría mientras tanto en el mar? ¿Qué país dio muestras de su gran poderío naval? ¿Qué país dio muestra de su gran poderío naval? Definitivamente fue Inglaterra. Entonces ahí Inglaterra era la dueña, ¿no?, absoluta de los mares. Entonces podía Inglaterra, ¿qué?, bloquear, como lo hizo, a los puertos de sus enemigos, principalmente de Alemania, para evitar que Alemania reciba materia prima, alimentos, víveres, para alimentar a la población civil. Entonces Inglaterra bloqueó los mares. Frente a esto, Alemania dijo, están bloqueando, no permiten que me lleguen suministros, alimentos. Perfecto, dijo Alemania. Entonces, cualquier barco, dijo Alemania, que yo vea en alta mar, que mis submarinos vean en alta mar, lo voy a hundir. Así sea barco de país neutral, de país beligerante, barco de pasajeros, barco mercante, igual lo voy a hundir. Entonces fue la respuesta de Alemania al bloqueo naval impuesto por Inglaterra. Entonces esto perjudicó definitivamente a muchos países neutrales, como por ejemplo los Estados Unidos. Porque Estados Unidos pues aprovechaba y vendía, ¿no?, durante la guerra, ¿no? Entonces ahora Estados Unidos, muchos barcos norteamericanos estaban siendo hundidos o no podían salir por temor a que los alemanes los bombardeasen. En ese contexto, el 7 de mayo de 1915, Alemania hundió un crucero inglés llamado el Lusitania, donde murieron alrededor de 1.200 personas, de los cuales 129 eran norteamericanos. Entonces, ¿esto qué provocó? La protesta norteamericana. Entonces, o sea, no la declaratoria de guerra, sino la protesta norteamericana. Entonces, esto vemos el Boston Journal, ¿no?, anunciaba el hundimiento del Lusitania, ¿no? Cientos de vidas, digamos, perdidas porque torpedearon el Lusitania. Anuncia esto, ¿no? En el combate de Jutlandia se midieron por primera vez la marina inglesa, la poderosa marina inglesa, frente a la poderosa también marina alemana. Pero como dice ahí, a pesar del resultado, Inglaterra continuó manteniendo el dominio naval. ¿Por qué digo esto? Si bien es cierto, Alemania ganó este combate de Jutlandia frente a las costas de Dinamarca,
Alemania ganó, hundió más barcos ingleses. Entonces se puede decir que Alemania ganó. Pero ¿qué pasó? Detrás de los barcos ingleses que ellos habían hundido, entonces los alemanes comenzaron pues, a triunfar. Hemos ganado, qué bien, ganamos, ganamos. Pero ¿qué vieron? Que detrás, al fondo, llegaba toda la marina inglesa a seguir peleando. Entonces los alemanes vieron que se acercaban más barcos ingleses a seguir peleando. Entonces los alemanes ya no quisieron seguir peleando. Entonces los alemanes dieron media vuelta y regresaron a sus puertos. Y nunca más volvieron a salir en toda la guerra. Entonces dice ahí, ¿no? Combate de Jutlandia. A pesar del resultado, Inglaterra mantuvo el dominio naval. Entonces ya no, los alemanes no quisieron seguir peleando. Porque llegaban más barcos ingleses. No, y Inglaterra pues era la dueña absoluta de los mares. En 1917, Estados Unidos descubre un telegrama. El telegrama Zimmermann se llama. ¿Y qué? Entonces Estados Unidos estaba molesto por la guerra. Entonces Estados Unidos decía, bueno, pues Estados Unidos buscaba también un pretexto para entrar en la guerra, ¿no? Y además también su comercio estaba siendo perjudicado. Entonces Estados Unidos había señalado que iba a enviar tropas de apoyo a los ingleses, ¿no? Como voluntarios. Entonces Alemania dijo, no me conviene que Estados Unidos venga aquí a Europa a molestarme. Me conviene que Estados Unidos se quede en América por allá y no envíe tropas aquí. Entonces, Alemania, ¿okay?, inicia tratos con México. Alemania le dice a México que la va a ayudar con armas para que México le haga la guerra a los Estados Unidos. Y así, con esto, Estados Unidos no envíe tropas a pelear contra mí. Se quede entretenida en América. Entonces, Estados Unidos descubre este telegrama donde estaban estas intrigas México-alemanas y ahí Estados Unidos decide declarar la guerra a Alemania en 1917. Entonces, como estamos viendo ahí la imagen, el telegrama Zimmermann, que fue descifrado, vemos la otra imagen como un alemán está hablando, trata de convencer al mexicano. Así llegamos a la última etapa de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué va a ocurrir? Dos hechos importantes que cambiaron el curso de la guerra. Dos hechos importantes. La actuación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue de regular para mala. Pero antes de hablar de esto, de la Segunda Guerra de los Movimientos, porque hubo algunas acciones militares en otras partes del mundo, ¿no? Por ejemplo, frente a las costas de Chile, hubo un combate, el combate de Coronel, donde los alemanes ganan a los ingleses, pero los ingleses picones persiguen a los alemanes salen de la costa de Chile y entran al Océano Atlántico, donde ahí están las Islas Malvinas, que es colonia inglesa, donde Inglaterra posee pues una poderosa base naval. Entonces los alemanes que habían ganado a los ingleses en Coronel frente a la costa de Chile, huyen y entran al Pacífico, y entran al Atlántico y se encuentran con la poderosa base naval inglesa en las Malvinas, donde los alemanes derrotan a los ingleses. Los ingleses derrotan a los alemanes totalmente. Ahora, la ventaja que tenía Inglaterra es que Inglaterra tenía colonias en todo el mundo. Entonces, en todo el mundo Inglaterra tenía bases navales. Entonces, que podían inmediatamente trasladar sus fuerzas de un lugar a otro. Alemania no. ¿No? En Arabia también, por ejemplo, los ingleses sublevan a los árabes contra los turcos. Japón, por ejemplo, en el oriente, se apodera de la base alemana de Tsingtao. Son algunos hechos que ocurren fuera del escenario principal, que es Europa. ¿Okay? Los rusos, por ejemplo,
derrotan a los austriacos, pero los rusos pierden frente a los alemanes. Ahora, la actuación de Rusia en la Primera Guerra Mundial fue muy regular, de regular para mala. Entonces, este fue el pretexto para que en Rusia estallara una revolución, la Revolución Rusa, en 1917. Poco después, Rusia se retira definitivamente de la Primera Guerra Mundial, lo que permite a los alemanes que peleaban contra Rusia, entonces, Rusia ya se rindió, Rusia ya fue. Entonces, ¿qué van a hacer los alemanes? Los alemanes trasladan sus tropas del frente oriental, del frente ruso, lo trasladan al frente occidental. Entonces, finalmente Alemania pudo concentrar todo su poder en un solo frente. Pero también en ese año, Estados Unidos declaró la guerra a Alemania y hace efectivo su ingreso al año siguiente, cuando reúne las tropas y al año siguiente le envía sus tropas. 1910. Entonces, Frente Oriental, debido al estallido, dice ahí, de la revolución, Rusia se retiró y firmó con Alemania el Tratado de Brest-Litov, que además del retiro ruso, también reconocía la independencia de Finlandia. Como consecuencia de la firma de este tratado y retiro de Rusia, Alemania pudo trasladar sus fuerzas al frente occidental. Pero al llegar allá al frente occidental, 1918, ese frente estaba siendo reforzado por el ingreso norteamericano, que derrota a los alemanes en la batalla del Marne. Y luego viene la total derrota alemana en la batalla de Amiens. Entonces, ¿qué ocurrió? El debate. Antes de continuar, hasta aquí está claro. ¿Hasta aquí está claro? Profesor, ¿cómo se llamaba el telegrama que descubrió Estados Unidos? Zimmermann. Lo regreso ahí para que lo veas. Telegrama Zimmermann. Ahí está. ¿Estás viendo? Sí, profesor, gracias. Ya. Chicos, estas diapositivas yo lo comparto en en el aula donde dice archivo de clase. Ahí está todas las diapositivas de todas las semanas. Por si acaso. O sea, para que no tengan que estar copiando y demorándose quizás. Todo está compartido ahí. Termina la clase y siempre, termino mi clase y lo comparto ahí. No se preocupen. Entonces, la derrota alemana era evidente. Entonces, como dice ahí, las continuas derrotas de las potencias centrales, ¿no? Y de Alemania, naturalmente, Alemania forma parte de las potencias centrales, recuerden, obligó al Kaiser de Alemania, ¿no? A Guillermo II de Alemania, a renunciar a sus tronos del Reino de Prusia y del Imperio Alemán. Él huyó a Holanda. Entonces, en Alemania ya no hubo monarquías por la revolución que está, y al igual que en Rusia, está ahí una revolución. Entonces, también en Alemania. Pero esta vez el Kaiser huye. Entonces, se funda en Alemania la República de Weimar. Entonces se le llama, ¿no? La República se funda. O sea, ¿por qué? Porque se proclama la República en la ciudad de Weimar. Pues se llama República de Weimar. Pero ojo, la capital siguió siendo Berlín. Se llama República de Weimar porque ahí se proclama la República. El fin de la monarquía y se proclama la República. República de Weimar le llaman. El presidente va a ser Federico Ebert, quien apresura, entonces, él manda a su gente y apresuran, aceptan en todo caso, los representantes de la República de Weimar, aceptan la rendición incondicional.
Esto se firma en el armisticio de Compiègne. Ven ustedes, en un vagón de tren. Allí, en medio del bosque, se firma la rendición alemana. Ahí vemos a los representantes de la República de Weimar con el militar francés Fernando Foch y firman la rendición. Ahora, el detalle es de que Hitler en la Segunda Guerra Mundial exigió, vamos a ver las próximas clases, que Francia se rinda, porque en la Segunda Guerra Mundial Francia se rindió. Y una de las condiciones que puso Hitler es que la rendición francesa se haga en el mismo vagón de tren donde 20 años atrás Alemania se había rendido. En la Segunda Guerra Mundial, en otras palabras, la que se rendía ahí era Francia. Se firma el Tratado de Versalles. Los redactores, el presidente de Estados Unidos, Thomas Woodrow Wilson, el primer ministro francés, Georges Clemenceau, a quien le decían el tigre, le decían a él, el tigre le decían, ¿no? Por el carácter que tenía, porque él decía, ¿no? Si no atendían los reclamos de Francia, él decía, entonces ni hablar, entonces Francia va a continuar solo la guerra. De esta manera presionaba para que se le hagan caso el punto de vista francés. Entonces, Thomas Wilson de Estados Unidos, Georges Clemenceau de Francia, David Lloyd George de Inglaterra y el primer ministro de Italia, Víctor Manuel Orlando. Vamos a ver unos detalles interesantes de este Tratado de Versalles, que acá vamos a encontrar el antecedente para la Segunda Guerra Mundial, para la formación del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. Alemania acepta la rendición. Alemania es declarada culpable de la guerra, cosa que Alemania este punto no lo aceptó. O sea, pero tuvo que aceptar, o sea, tuvo que firmarlo, pero no le gustó. Oye, la culpable tiene que pagar todo. Entonces Alemania dice, pues caramba, pero si la guerra, si todo el mundo fue culpable de la guerra, no solamente los ganadores, también los vencidos. Ganadores y vencidos fueron culpables de la guerra. Todo el mundo buscaba, pues, cosas, sus ambiciones expansionistas, imperialistas. Pero como yo perdí la culpa, también, como yo perdí la guerra, a mí me están echando la culpa de todo. Cuando todo el mundo tenía, pues, sus, digamos, sus motivaciones para participar en la guerra. Dijeron, ¿sabes qué? Acepta, si no te hago la guerra otra vez. Se acabó. Entonces Alemania tuvo que aceptar, aunque no le gustó. Estuvo en desacuerdo con esto. Alemania tuvo que pagar todos los gastos. Alemania fue totalmente desmilitarizada. Su ejército reducido. Por eso es de que muchos oficiales del ejército alemán, que ya no formaban, porque ya fueron reducidos, muchos soldados, que ya no formaban parte del ejército porque el ejército fue reducido, esta gente molesta y insatisfecha va a integrar el futuro partido nazi. Se prohíbe formar el servicio militar, establecer el servicio militar obligatorio. Se desmilitariza la frontera con Francia. Para evitar que Alemania se expanda sobre Francia, esa región debe estar desmilitarizada. Polonia, país que desapareció en el siglo XVIII, porque Prusia, Alemania, Austria y Rusia lo repartieron, ahora Polonia reaparece. Entonces, para proteger a Polonia, también la frontera de Alemania con Polonia debe ser desmilitarizada. La Marina alemana fue entregada, prácticamente toda la Marina, a Inglaterra. Sus barcos, sus submarinos fueron entregados a Inglaterra. A Alemania le dejaron como 4 barcos nada más. Las colonias alemanas fueron repartidas entre Inglaterra y Francia. A Italia, que le habían prometido darle colonias, no le dieron absolutamente nada. Italia dijo, y colonia para mí, mira Italia, si tú has entrado a la guerra y has ganado, es porque nosotros te hemos apoyado. Y mira, hemos gastado tanto, ¿puedes pagarlo? No, entonces no te doy colonias. Se acabó. Entonces Italia quedó pues molesta, resentida. Vean ustedes, el resentimiento de Alemania por este tratado de Versalles tan severo, se suma ahora el resentimiento de Italia, que no le dieron todo lo que le había prometido. Ya 2 países insatisfechos. Alemania devuelve a Francia las regiones de Alsacia y Lorena. Y se crea la Liga o Sociedad de Naciones.
Ahora, acá viene el detalle, otro motivo de humillación considerado por los alemanes. Dice ahí, ¿sabías que los representantes de Alemania y demás potencias vencidas no se les permitió participar en la elaboración de los tratados de paz? Ajá. Los alemanes no entraron, no les permitieron entrar a la firma del Tratado de Versalles. Entonces los alemanes dijeron, esto no es un tratado, sino es una imposición a la fuerza. Me están obligando a hacer algo. Porque si supuestamente la palabra tratado, ¿qué significa? La palabra tratado significa tratar, llegar a un acuerdo, las dos partes. Pero aquí no. A nosotros no se les permitió, a nosotros los alemanes y demás países vencidos, no se les permitió, no se nos permitieron entrar a redactar esto. No se nos han impuesto este tratado de paz. Ahí tenemos a los cuatro grandes, a Orlando de Italia, ¿ok? Estamos hablando acá de izquierda a derecha, ¿no? Orlando de Italia, con su bigotito. Lloyd George de Inglaterra. A Lloyd George de Inglaterra le decían el zorro. A George Clemenceau de Francia le decían el tigre. Ellos tenían ese apodo, ¿no? Y luego tenemos a Thomas Wilson de Estados Unidos. Como dice ahí, no todas las naciones vencedoras pudieron hacer valer sus propuestas, como Japón, que tampoco Japón le hicieron mucho caso. Entonces, Alemania humillada, Italia decepcionada y Japón también decepcionado. Entonces dice ahí, no todas las naciones vencedoras pudieron hacer valer sus propuestas, como Japón o Italia, lo que generó en ellas insatisfacciones. Además, Alemania consideró este tratado como una humillante imposición. Todo esto sería un antecedente para el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, vean ustedes, el Tratado de Versalles, como siempre lo digo a los chicos, a mis alumnos, es como decir, Tratado de Versalles es como decir una enfermedad, ¿no? Una enfermedad mal curada. En vez de solucionar, ¿no es cierto? En vez de solucionar las causas que originaron la guerra, el Tratado de Versalles molestó a un montón de gente, no solucionó absolutamente nada. Todos quedó insatisfechos, todos quedaron molestos. Entonces, es natural pensar que aparezca un loco como Hitler en Alemania, que aparezca Mussolini en Italia y en Japón, países que han sido humillados o insatisfechos, y estalle una Segunda Guerra Mundial. Otros tratados de paz, se firma el Tratado de Saint Germain, por el cual se desmembra el Imperio Austrohúngaro y en su lugar se forma la República de Austria, Hungría y Checoslovaquia. La zona alemana del antiguo Imperio Austrohúngaro es Austria, país alemán. Entonces, los austriacos, okay, habían solicitado unirse a Alemania. Eso habían solicitado los austriacos, unirse a Alemania. Total, los austriacos son alemanes. Nos unimos a Alemania, todos juntos nos organizamos, toda Alemania se reestructura y pagamos la deuda. A Austria no se le permitió unirse a Alemania. Sí, bueno, vamos a ver, el pretexto para la segunda va a ser la invasión a Polonia. Solo Italia recibió las regiones del Trentino y Trieste. Los tratados con Hungría, con Bulgaria y con Turquía. Las consecuencias de la guerra se afianza en Japón y Estados Unidos como potencias. Estados Unidos en América, Japón en el Asia. En Rusia, debido a la revolución, se va a formar la Unión Soviética. ¿Ok? Vean ustedes, la Primera Guerra Mundial costó pues 20 millones de dólares. Ahora una guerra cuesta mucho más. Lo que va a generar una terrible crisis mundial económica.
15 millones de muertos, bueno, los muertos. Aparecen nuevos países, vean ustedes acá. Aparece el reino de los serbios, croatas y eslovenos, que es Yugoslavia. Aparece Checoslovaquia, Finlandia, los países bálticos, Lituania, Estonia, Letonia. Además aparece, ¿ok?, Alemania, Austria y Turquía como repúblicas. Reaparece Polonia. Las dinastías Hohenzollern en Alemania, Habsburgo en Austria y Romanov fueron, digamos, destronadas. Vean ustedes los cambios territoriales en Europa, el mapa antes de la guerra y después de la guerra. Alemania se le quitó muchos territorios, el imperio austrohúngaro se desmembró. Sí, la invasión el líder de la revolución rusa fue con Lenin, sobre todo la etapa bolchevique, que es la etapa más, la etapa más radical de la guerra. Fue con Lenin, fue la etapa bolchevique. Un ratito, por favor. Chicos, le dicto las claves. Listo. Tema de revolución, claro, pero ese tema es de otra. En la próxima clase se enseña Revolución Rusa. Esa es la próxima. El tema de Revolución Rusa se toca la próxima semana. Revolución Rusa, nazifascismo, es el tema del periodo de entreguerras. El día de hoy solamente es Primera Guerra Mundial. Dito las claves entonces. Un detalle, chicos, si observarán en su separata, ojo, escuchen por favor, hay dos preguntas 13. ¿Estamos de acuerdo? Se repiten, hay dos preguntas 13. Te voy a decir 13, tal, dos veces voy a editar 13 con sus respectivas claves. Entonces empiezo. 1C. 1C. 2E. 3C. 3C. 4C. 5D. 6A.
7, 7D. Ocho C. 9 B. 10 B. 11 D. 12 B. 13 B. La primera de las 13 B. La segunda 13, también B. Catorce A. 15 B. 16 C. 16 C. 17 A. 18 D. 19 B. Y la 20 también B. Bien, chicos, eso es todo. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego, profesor. Y hasta luego.